Bueno, quiero saludarlos a todas, a todos, a todos en esta clase que estamos dando junto con Martín, con María Ángeles, con Hernán. La idea de hoy es poder hablar de Telesur, este canal panregional tan importante que tiene nuestra región, que ha tenido un proceso histórico, que marcó también y marca un tiempo político, más allá de la construcción y lo que significa esta mirada, este color, este perfil, este paladar que tiene el primer canal panregional que se ha construido con la asociación de 9 países desde América del Sur y no en lo que significan los otros canales panregionales, como se ha construido y como los vamos a contar desde la mirada de los Estados Unidos. El primer canal panregional que tuvo la región fue Telenoticias, que se inauguró el 1 de diciembre del año 1994 en la ciudad de Hialeah, muy cercana a la ciudad de Miami. Ese canal estaba integrado por 4 empresas periodísticas que buscaron un canal para marcar justamente y también ser un soporte a la propaganda del país del norte y una penetración cultural que aún hoy perdura. Los socios eran Antena 3 de España, la agencia Reuters del Reino Unido, el canal Telemundo de los Estados Unidos y el multimedio Clarín, es decir, Artear como cuarta parte y como ser uno de los integrantes que era el único que pertenecía a la región, pero que era parte de lo que significaba esa funcionalidad que planteaba los Estados Unidos, porque 12 días después, en esa misma ciudad de Miami, se hacía la primera cumbre convocada por el presidente de los Estados Unidos, que fue esa cumbre del ALCA, que buscaba un proceso de integración comercial, de un libre comercio con los países de la región, pero también un control, no solamente político, sino económico, con relación a las pretensiones del imperio de justamente los Estados Unidos. Desde esa perspectiva, Telenoticias fue un proyecto que duró poco tiempo, porque la línea editorial que tenía Reuters no era la misma de Telemundo y de Antena 3 de España. Hubo muchas discusiones en lo que eran el tipo de coberturas que se tenían que hacer, se manejaba mucha estructura de equipo y era muy costoso trasladar las grandes cajas con las islas de edición, con todas las cámaras que tenían otro soporte, otro peso. Recién empezaba el tiempo de la digitalización y hasta tenía 3 años no solamente los canales de cable, sino la telefonía celular. Entonces, desde esa perspectiva, fue un proceso que fracasó al poco tiempo, pero que pudo ser complementado con lo que 3 meses después salía en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, que era la CNN en español, que todavía aún hoy perdura, y ahora tenemos la CNN en Chile o tenemos la radio en nuestro país, y también estaba el proyecto de controlar de alguna forma con un canal de noticias si seguramente el macrismo hubiese perdurado su gobierno en estas elecciones últimas pasadas. Desde esa perspectiva, esos canales que comercialmente no tienen ninguna retribución en lo que tiene que ver de pautas publicitarias, más allá de las cuestiones o las miradas capitalistas, las empresas de los países, no es lo mismo el funcionamiento de una empresa como Coca-Cola en Brasil que en Argentina o en Bolivia. Cada una tiene su política, su estrategia, y no es funcional y no le sirve poner publicidad. Esos canales que son financiados gran parte por las empresas norteamericanas, por el gobierno norteamericano, por las fundaciones norteamericanas y también por lo que significa esa estructura, que de alguna forma también la CNN que estaba en Atlanta se fue trasladando a la ciudad de Miami para, además de penetrar en lo que era el patio trasero de los Estados Unidos y toda la América continental, empezar también a cercenar, a trabajar y a molestar a lo que es justamente el gobierno de Cuba. Y de esa perspectiva aún hoy sigue trabajando abiertamente y alevosamente en esa búsqueda de penetración. Lo cierto que ese canal, que después pasó a ser NBC Telenoticias, CBS Telenoticias, Telemundo, que aún hoy está en los canales de cable, pero sin esa penetración periodística o de noticias, porque fueron de alguna forma cercenando y cortando las corresponsalías a partir también de todo lo que fue a finales de los 90, cuando empezaron a aparecer los gobiernos como el del presidente Hugo Chávez Frías en Venezuela, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, de Lugo en Paraguay, de Evo Morales, que llegaba un poco tiempo después a Bolivia, o el de Rafael Correa a Ecuador,
marcó justamente otra mirada, otro análisis, otro punto de discusión, y a partir de la iniciativa, algunos dicen de Fidel Castro, otros de un encuentro con el presidente Chávez y algunos referentes de la cultura, llamar a un consejo en donde participaron autoridades, referentes sociales, referentes culturales de toda la región para elaborar un proyecto que terminó siendo Telesur, en donde participaban, y la construcción de este medio periodístico tiene nueve socios. Uno era Venezuela, que es el socio mayoritario, después Argentina, Brasil, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Esos eran los socios, son los socios. En algunos casos tenían que ser financiados y aprobados por los congresos, cosa que no tuvo éxito, por ejemplo, en Brasil, no tuvo repercusiones tampoco en Uruguay, sí tuvo un fuerte respaldo en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina, hasta que llegó al poder Mauricio Macri, y lo primero que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue derogar los proyectos de ley que molestaban en lo que significaba la Ley de Comunicación Audiovisual al multimedio Clarín, y lo segundo que hizo fue sacar a Telesur de la grilla de la televisión digital abierta para poner, que aún hoy continúa en la televisión digital abierta, el canal del Diario La Nación. Desde esa perspectiva, Telesur fue ese proyecto que se planteaba buscar una mirada distinta, una construcción desde lo que significaba a la vez la formación y el fortalecimiento de instituciones como el Mercosur, la creación del UNASUR en esta unidad, que eran de los países de la región, que el primer presidente que tuvo el UNASUR fue justamente Néstor Carlos Kirchner, que se hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después fue lo que se construyó esta situación o este ente llamado CELAC, en donde están los países de la región más los países del Caribe, sin los Estados Unidos, y de esa perspectiva buscar también un contrapunto con lo que eran o lo que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en ese contexto tener un canal o una herramienta política como fue y como es aún hoy Telesur. Telesur se crea el 26 de julio del año 2005, 26 de julio del año 2005. Ese proyecto es presentado como una nueva alternativa, con consignas muy claras, pero también en un contexto político que no fue ingenuo y no fue menor, porque 5 meses después, en la ciudad de Mar del Plata, el 5 de noviembre, se hacía una cumbre más del ALCA, en donde llegaba el presidente George W. Bush, y esta alianza del presidente Néstor Carlos Kirchner con Luis Ignacio Lula da Silva y con Hugo Chávez, de tratar de voltear y de, como dijo Hugo Chávez, el ALCA al carajo, transformar y buscar una nueva alternativa que fue impulsada o fue acompañada por esta herramienta. En ese tren del ALBA que salió de Buenos Aires, que fue a Mar del Plata acompañando, y donde recién estaba presentándose como candidato a la presidencia de Bolivia Evo Morales, ese acto maravilloso que se hizo en el estadio de Mar del Plata con la presencia de Maradona, de Kusturicas, de referentes de la cultura de toda la región, que marcaba el inicio de un camino de esperanza, y en esa estructura de esperanza un canal que trató y que trata de darle la voz a aquellos que no han tenido voz y que no tienen voz. La experiencia para mí, que me tocó ser el corresponsal de Argentina hasta diciembre pasado, durante 13 años estar trabajando intensamente y también teniendo la posibilidad de cubrir todo lo que significara noticias en Brasil, en Uruguay, en Paraguay o en Chile, desde lo que eran las elecciones presidenciales, estuvimos cuando triunfó Dilma Rousseff, o cuando ganó Pepe Mujica, o cuando planteaba la llegada de Lugo al poder en Paraguay, o fue un terremoto tan intenso y tan nefasto como fue en febrero del 2010 en Chile. Experiencias realmente que en lo personal y en lo profesional me dieron esa posibilidad, y estos últimos años estando en la calle cuando había poco movimiento de las grandes corporaciones mediáticas, Telesur siempre estuvo en las manifestaciones, en los reclamos, en todo lo que tenga que ver con esa mirada de los pueblos originarios, de los sectores más vulnerados, de los sectores más pobres, de lo que tenga que ver con la violencia de género, con la posibilidad del debate por el aborto legal, seguro y gratuito, en todo lo que ha tenido que ver con aquellos sectores que fueron escondidos, que son marginados y que de alguna forma eran parte de ese secreto
que había una sociedad que pasaba hambre, que tiene hambre y que de alguna forma a partir de esta construcción periodística le dio una nueva herramienta, una nueva alternativa, no solamente en lo que fue visibilizar lo que estaba invisible, como los pueblos originarios, sino también plantear una nueva alternativa desde lo que era la perspectiva de cómo construir, de cómo dar ese tipo de información. Los objetivos cuando se inauguró Telesur era visibilizar, llegar a lugares y zonas de conflicto donde los otros medios corporativos detienen sus cámaras, no lo cubren, lo niegan, lo esconden o lo ignoran. Humanizar era otro de los objetivos, y es otro de los objetivos. Contar esos acontecimientos por sus propios protagonistas, contados por los analistas que se complementaban. Es decir, cada vez que había algún tipo de información, siempre había un invitado que desarrolle, que desmenuce, que explique lo que está pasando. No solamente el acontecimiento de la inmediatez, sino la profundidad de esa situación que se estaba viviendo, que se está padeciendo. Y que los otros medios es como que pasan, tapa los diarios, uno se mueve. No, acá Telesur siempre ha tomado su tiempo, toma su tiempo para que se pueda entender y se pueda explicar no solamente a los intelectuales, sino a aquellos sectores que ven Telesur, que acompañan Telesur y que es parte protagonista importante. Profundizar, es decir, acompañar a las emociones y estelares, esas rondas informativas que van contando con variedad de programas, es decir, el desarrollo de lo que fue esa noticia, es decir, hacer programas especiales sobre lo que significó el terremoto en Chile, las elecciones en Argentina, el coronavirus en el mundo, qué está pasando y estar en los lugares del acontecimiento informativo y poder desarrollar, detallando ese momento, esa situación, pero también generando opinión, que haya diversidad de voces, que haya debate y que se pueda entender realmente ese trabajo, esa construcción de democracia, de libertad de expresión, de pluralidad, de que otra televisión es posible, fueron y son los objetivos que de alguna forma se planteó en esta construcción que comenzó el 26 de julio del año 2005, en este primer medio panregional, en donde cubrió toda América Latina y que se fue también transformando. Hoy hay más seguidores de Telesur en las redes, tanto en Twitter, en Instagram o en Facebook, marcando justamente esa prohibición o esa censura que plantean como el gobierno de Mauricio Macri en varios países de la región, ahora en Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, con este gobierno dictatorial que está teniendo por estos tiempos, pero siempre inventándose y rebuscándose. A mí me pareció una experiencia maravillosa que fue ir al sur de Chile, a Punta Arenas. Era un viaje raro, porque teníamos que ir por Santa Cruz, llegar a Río Gallegos, alquilamos un auto y entramos a Punta Arenas por un lugar que estaba cerrado, porque el gobierno central de Chile había incrementado en un 16% el gas para una empresa canadiense que iba a producir material plástico en la zona, que era una forma de generar trabajo, quizás sería cierto, pero también ese incremento del gas generaba un costo de vida muy alto y muy duro para los sectores más vulnerables y que necesitan el gas no solamente para comer, sino para luchar contra el frío todo el año. Entonces se genera una gran protesta por parte de los habitantes de la región de Magallanes, que es una isla, y bloquearon el paso que unía con la isla de Tierra del Fuego. Entonces no podían entrar los camiones o salir los camiones que venían del territorio argentino, que venían también y tenían que pasar por Chile para volver a retomar las rutas argentinas. Entonces nos dejaron pasar porque éramos el primer canal panregional que estábamos ahí. Pudimos filmar en ese paso, en ese cruce de barcos, de barcazas que llevan los camiones de la Argentina a Chile, y llegamos a Punta Arenas. Cuando llegamos a Punta Arenas, las dos radios que tiene la ciudad, Radio Pingüinos y Radio Arena, empezaron a contar que llegaba el primer canal de noticias internacionales. Fue tal la emoción del pueblo que salieron a tocar bocina, y nosotros transmitíamos con una live view, con un sistema de chips, en directo a Caracas, y tocaban bocina y nos aplaudían, celebrando justamente esa presencia. Fue tal la presión que se empezó a seguir a Telesur por las redes en Chile, no se veía por los canales de aire ni de cable,
a tal punto que tuvieron que venir los medios chilenos, después llegaron los medios argentinos y llegaron hasta medios internacionales. Duró como 10 días ese conflicto y el presidente Pineda tuvo que desistir de ese incremento del gas porque justamente fue tal la presión del pueblo a partir de esta presencia en primera instancia de Telesur que transformó la historia del lugar. Nosotros, como siempre, tratando de contar historias de vida, saber lo que le pasaba a esa señora que tenía que cocinar, esa jubilada que tenía dificultades, y a través de esas historias chiquitas, esas pequeñas historias, también multiplicar lo que le pasaba a toda una población tan delicada en lo que era el aumento del gas como lo fue la zona de Punta Arenas y la región de Magallanes. Por eso me parece que es importante entender lo que significa un canal panregional. Por eso es tan importante lo que significó la lucha, lo que significa la lucha de Telesur para visibilizar, porque mientras los canales panregionales de Estados Unidos transmitían en directo el velatorio de Michael Jackson, Telesur salvaba o defendía la vida del presidente Zelaya cuando se lo derrocó de Honduras por un golpe militar y que la CNN desconocía. Lo mismo pasó cuando el presidente Rafael Correa denunciaba un golpe de Estado por parte de efectivos de seguridad y Telesur estaba al lado y CNN decía que era un alzamiento policial. O lo que significó todo el proceso de la muerte, para mí en lo personal en Argentina, de Néstor Kirchner, la cobertura que pudimos hacer, ese respaldo popular, esa transformación que uno pudo ver en esa histórica Plaza de Mayo, en donde, como decía el presidente Néstor Kirchner, las flores de esos jóvenes que aparecieron miles y miles para despedirlo, en un momento y un acontecimiento donde llegaron los jefes de Estado, o lo que fue la fiesta del Bicentenario, para contar algo popular o algo que también marcó la historia de este tiempo y de este contexto, y que en este largo camino de la información, sin duda que Telesur va a seguir siendo un gran protagonista, que está aportando esa transformación de darle la voz a aquellos que no tienen voz, y en donde esta facultad, esta carrera, esta materia, tiene que ser un gran protagonista. Por eso me parece que es importante empezar a entender, a ver y a desmenuzar lo que significa Telesur en este presente, en este contexto histórico que uno ve de cómo se manipula, de cómo se utiliza las grandes corporaciones mediáticas para atacar, para derrocar, para difamar e insultar y ser parte de estas campañas como las que estamos viendo por estos días, que en el medio de la pandemia se busca lastimar a un gobierno que está haciendo un trabajo como corresponde del Estado, como gran protagonista, dando un servicio para evitar una tragedia como es el coronavirus, y que en lugar de celebrar este proceso de participación, de generar hospitales de campañas como el de Tecnópolis, el de poder realizar, como estamos acá en el Museo Malvinas, máscaras para dar a los hospitales o a los maestros o a los profesores universitarios, se vive buscando justamente desde lo que es la carroña, la mierda, el ensuciar, como lo estamos viendo en estas estructuras de la comunicación que realmente indignan. Por eso me parece que es importante seguir y entender y buscar y de alguna forma ver lo que sigue haciendo Telesur en función justamente de la pata grande y de lo que significa esa maravillosa estructura de corresponsales que aún siguen contando historias que otros quieren esconder, y que fue una forma, como decía Rodolfo Walsh, da testimonios en tiempos difíciles, y Telesur sin duda que ha dado testimonio en cada momento difícil que tiene la región y lo seguirá dando por mucho tiempo.